Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Continuamos con los trabajos de este seminario, Diálogos para la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Daremos paso a la mesa número 1 denominada Principios de un nuevo paradigma de actuación y gobierno judicial. ¿Qué es la justicia abierta? Damos con mucho gusto la más cordial bienvenida a quienes integran esta mesa de trabajos. El jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM, el doctor Jorge Arturo Serdio Herrán. Con el mismo agrado saludamos a la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, María Silva Rojas. Un honor y un placer que nos acompañe la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Karina Anzola Vere. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros quien es magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carreón Castro. Gracias, muy buen día. Se nota que traigo porra por mis compañeros magistrados electorales locales. Digo, es un gusto el poder estar en el inicio de los trabajos de los diálogos para la justicia abierta y cultura democrática. Es un honor el poder moderar la mesa Principios de un nuevo paradigma de actuación y gobierno judicial. ¿Qué es la justicia abierta? Para nosotros los órganos electorales y los órganos jurisdiccionales es importante el quitarnos la palabra o la forma como el magistrado Abante dice el abogañol, de que siempre estamos buscando la forma más técnica para que nadie nos entienda. Y ahora el reto es hacer nuestras sentencias accesibles y que realmente puedan ser conocidas por la ciudadanía. Y bueno, para los que somos egresados de la máxima casa de estudios, es una área de oportunidad para las nuevas generaciones el que conozcan que todavía hay materias que tienen que ver en el derecho por conocer, profesionalizarse, y una de ellas es la justicia abierta, es el tener, por ejemplo, la accesibilidad, como en estos momentos nos están haciendo el favor de hacer la interpretación simultánea en lengua de señas mexicana, para que realmente lleguemos a la ciudadanía. Para ellos trabajamos y el reto es saber cómo los podemos seducir y llegar. Sabemos que la materia de transparencia también toma un nuevo contexto con la reforma del 2014, en donde se modifica el artículo 6º transitorio y tiene una característica y relevancia, la transparencia, la rendición de cuentas, el que no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo y Jurisdiccional estemos al escrutinio de la ciudadanía. Damos paso para iniciar nuestra mesa con el doctor Jorge Arturo Serdio Herrán, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención honorífica, doctor distinguido por la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con la tesis Metodología para la construcción de sistemas expertos en Derecho. Realizó diversas investigaciones por medio de proyectos con la Secretaría de Ciencias y Tecnología y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento Académico de Derecho y director del programa de la Licenciatura de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónoma de México. Doctor, gracias, muy buen día. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Es un honor estar en esta casa de estudios. Agradezco la invitación de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Sala Superior, y en particular al magistrado Rey Rodríguez Mondragón por haberme hecho esta cordial invitación. Es un placer compartir la mesa con tan distinguidas colegas y creo que voy a aprender mucho de sus exposiciones. Muchas gracias por ayudarme a entender mejor esta justicia abierta. El día de hoy me gustaría conversar con ustedes un proyecto que tengo en manos y una preocupación. La preocupación es que este concepto de justicia abierta
trata o se ha predicado en México de muchas cosas, de gobiernos, de legislativos, de parlamentos, de tribunales en particular, y mi preocupación es que parece inasible, parece un concepto que es difícil de pescar, es difícil de cuantificar, es difícil de comparar. Esto es, ¿por qué un tribunal es más abierto que otro? ¿Por qué un parlamento es más abierto que otro? ¿Y qué quiere decir que estos tres principios tan sonados, esto es el de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, puedan verse ejemplificados en una institución? De modo que mi propósito es cómo podemos construir juntos un parámetro mínimo que nos permita comparar instituciones con relación a este concepto tan difuso de justicia abierta. Para ello voy a hacer un breve recuento de este concepto tan difuso, hablaré algo de los principios aterrizados al Poder Judicial y después haré una propuesta metodológica acerca de cuál puede ser un parámetro mínimo que cualquier tribunal debería de cumplir para llamarse abierto, en el sentido que voy a decir. La primera slide, por favor. La primera aclaración que me gustaría hacer es que al menos uno puede rastrear dos genealogías de este discurso en los tribunales. Y son dos diferentes, diría, orígenes del discurso de justicia abierta. Un primer origen tiene que ver con algunas garantías y algunas condiciones institucionales que ocurren en el common law. Siguiente lámina, por favor. Yo levanto la mano y usted cambia de lámina, ¿le parece? Gracias, ahí está bien. En ese contexto, en el contexto del common law, la idea de que los juicios son públicos, de que los tribunales deben demostrar a quién enjuician, quiénes son las partes, que es una audiencia pública y que eventualmente las presentaciones y los registros en los tribunales pueden estar a disposición del público, está asociado al concepto de open court. Esto es tribunal abierto. Y hay una serie de conceptos jurídicos asociados a esto. Que el juicio sea equitativo, porque el público ve las reglas administradas por el juez. Que el juicio sea público, esto que se pueda observar y que cualquier ciudadano se pueda enterar de quién está en disputa. Y la idea de una transparencia, pero en el sentido de que las reglas judiciales son transparentes a la ciudadanía cuando son empleadas en el tribunal. No implica, por cierto, que una vez acabado el juicio y el litigio, los archivos judiciales sean públicos. Y tampoco implica, por cierto, que exista la potestad de los jueces de echar al público y cerrar y clausurar cualquier tipo de audiencia. Cuando uno se pregunta cuál es el concepto de open court, tribunal abierto, en la tradición del common law, esta es una idea asociada con un cierto diseño institucional y con ciertas expectativas de cómo se ha desempeñado este diseño institucional muy concretamente en el common law. Siguiente. Pero esta idea nada tiene que ver de otro discurso acerca del tribunal y gobierno abierto que se origina con una iniciativa atada al desarrollo económico y que uno puede ahora visibilizar de la mano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que hace bastantes décadas asoció lo que se conoce como el desarrollo institucional o la economía de las instituciones. La idea de que sin instituciones que tienen ciertas características no hay desarrollo económico. Una de estas instituciones es la democrática, participativa, la democracia que incluye, y un grupo de instituciones democráticas, dicen, está correlacionada con ciertas condiciones de desarrollo. Siguiente. Noten que esta idea de que existe una correlación entre el desarrollo económico y las instituciones abiertas, de la mano de la OCDE está asociada a una definición, diría yo, organizacional, denominada así porque eso es un conjunto de actitudes que si están alineadas de determinada manera, entonces producen ciertos resultados, a saber, desarrollo económico. Vean esta definición, que es una definición bastante extendida, en donde la idea de gobierno abierto está unida a la idea de una cultura de la gobernanza. Y esta cultura de la gobernanza, noten, esto es muy importante, está unida en políticas innovadoras y sustentables. Esto es, está unido a la idea de que el gobierno abierto no es un estado de cosas, es una planificación que se hace para cambiar ciertas actitudes desde el Estado que genera una cierta cultura. Y esto se hace a través de políticas de mediano plazo, esto es, proyectos que sean sustentables, y estos proyectos deben estar inspirados en ciertos principios, transparencia, rendición de cuentas, participación. Pero aquí está el punto, porque son un medio para generar una democracia y un desarrollo incluyente.
Noten que esta genealogía del discurso del gobierno abierto no tiene nada que ver con la idea del common law. Podría emparentarse, pero no necesariamente. De hecho, cuando hablamos de tribunal abierto, gobierno abierto, podemos confundir estos dos orígenes. La discusión se confunde todavía más porque la OCDE ha decidido hace varios años que en lugar de solamente hablar de gobierno abierto, ahora debemos hablar de un Estado abierto. Y un Estado abierto incluye que cuando hay objetivos nacionales y que tienen políticas para llegar a esos objetivos, siempre deben de incluir estos objetivos estrategias de apertura del gobierno hacia el resto de poderes del Estado. De modo que ahora la OCDE dejó de hablar de gobierno abierto y empieza a hablar de Estado abierto. Esto ocurre en los primeros documentos en el 2011 y se cristaliza en Looking Forward, que es un documento expositivo del gobierno abierto y del Estado abierto en 2017. Y esto incluye el Poder Judicial. Claro, entonces la gran pregunta es cómo adentro de un Estado, en cada institución, a nivel nacional, federal, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existen políticas públicas, iniciativas y proyectos que, inspirados en estos tres principios, redunden en un fortalecimiento democrático, inclusivo y en desarrollo económico. Siguiente. Yo creo que aquí es donde ya se diría yo la confusión en esclarecer el concepto. Si uno observa uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años de tratar de ver iniciativas de tribunales abiertos y poderes judiciales abiertos, que se organizó a propósito de la reunión de la Iniciativa Internacional de Gobierno Abierto en el 2011 y culminó publicado en el 2016, ahí adentro de esta iniciativa, de este documento, que es uno de dos que se generaron, uno puede observar lo variopinto del entendimiento de la idea de gobierno abierto. Esto es, uno puede observar cómo le llaman iniciativas de poder judicial abierto a sistemas de notificación electrónica y por otra parte portales abiertos con suficientes datos abiertos y por otra parte le llaman a esto a que la ciudadanía tenga un sistema de mediación o que haya responsabilidades administrativas adecuadas o sistemas de compras gubernamentales. Pero, ojo, esto no es solamente reflejo de estas dos genealogías que no están esclarecidas. La propia OCDE reconoce que cerca de 49% de sus países no tienen una definición de gobierno abierto y reconoce que 30% usa una definición ad hoc inventada y 21% restante usa una definición académica variopinta y que cuando uno pregunta qué políticas implementan, todos implementan diferentes cosas a partir de una misma etiqueta que le llaman gobierno abierto y ahora Estado abierto. Entonces, no es de extrañarse que esta polisemia y esta falta de claridad en las genealogías se traduzca en que incluso un proyecto académico serio, lo único que puede hacer es recopilar experiencias tan variopintas como faltas en su claridad acerca de cómo se coligen los tres principios en un poder judicial. Siguiente, por favor. Yo creo que la clave para esclarecer un poco esta confusión es distinguir los principios en dos sentidos, y que me parece que esta distinción aclararía un poco también cómo podemos después predicar de una cierta institución que tiene apertura. El primer sentido es ideal, esto es, los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación se pueden entender en un sentido ideal. Y un sentido ideal son regulativos, esto es, idealmente toda la actividad del Estado debería estar al acceso en cualquier momento de cualquier ciudadano, cuando lo requiera, idealmente. En sentido ideal, todos los organismos del Estado deberían de tener una definición de su desempeño. Esto es, saber cómo desempeñan sus funciones y saber cuándo su desempeño es defectuoso. Esto es rendición de cuentas. Idealmente, todos los organismos del Estado deberían de tener mecanismos para recabar opiniones de la ciudadanía, ver sus necesidades y adaptarse a las nuevas necesidades de la manera que respondan adecuadamente a sus intereses. Idealmente. En un sentido ideal, los tres principios son independientes de un arreglo institucional concreto. Segundo sentido, los principios entendidos institucionalmente. Esto es, en función de si es un poder judicial o un poder parlamentario, en función de si es un Estado federal o un Estado central, en función de si hay normatividad que establece diferenciaciones en el uso de la información o en la rendición de cuentas. Un ejemplo. En Estados Unidos, un tribunal que se caracteriza por su opacidad es el tribunal que autoriza las intervenciones en materia de inteligencia para operaciones en el extranjero.
Es un tribunal del Poder Judicial, está encabezado por un juez, es alguien que somete todos los pedidos de intervención y trabajo de la CIA y de las organizaciones de inteligencia, pero nadie puede estar presente en sus audiencias, sus récords nunca se manifiestan de manera pública y ni siquiera son reservados, son inaccesibles. Esta es una situación institucional concreta. Ahora, una pregunta es, ¿puede haber dentro de esa institución algún grado de apertura o transparencia, rendición de cuentas y participación? En algún sentido sí, pero demasiado acotada a que aquellos que están encargados de revisar su actuación puedan entender cuándo cumple su función adecuadamente y cuándo no. Aquellos que tienen derecho a acceder al tribunal y después quejarse de sus dichos puedan hacerlo de una manera que circule de manera transparente, y que aquellos que interactúan con el tribunal en el procedimiento en todo momento tengan acceso a él cuando lo dispongan. Dicho de otra manera, los principios en sentido ideal siempre deberían de ser matizados tanto por el marco institucional como por la situación específica donde opera esta institución, los roles institucionales. Sin esta distinción podemos encontrar, como en el libro sesudo que les mostré, estas confusiones. Llaman rendición de cuentas a un mecanismo de sanción de funcionarios y al mismo tiempo llaman rendición de cuentas a el mejor desempeño que se tenga en la percepción de la ciudadanía acerca de un tribunal. Esto es, si no distinguimos el sentido ideal de los principios del sentido institucional, caemos en confusiones. Dicho esto, entonces, ¿cómo podemos decir que un tribunal es abierto pensando en materia electoral o pensando en cualquier tribunal con relación a estos principios? Siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que lo primero que nos permite iluminar esta distinción es que hay una relación específica. La relación es que, por defecto, toda institución tiene que acoger los principios de manera absoluta y hay que justificar el arreglo institucional concreto. Esto es, por defecto, todos los datos deben estar disponibles de tal manera que puedan descargarse en bulto, sin necesidad de ninguna petición. Por defecto, todas las actuaciones del tribunal, entre sus partes o terceros, deben de poder ser inmediatas y dar un seguimiento específico a la toma de decisiones. Por defecto, todos los tribunales deben tener mecanismos de seguimiento de la gente que atiende y mecanismos de adaptación respecto a sus demandas ciudadanas. Por defecto. Y debería de justificar cuando un tribunal no incluye ciertas voces, debería justificar cuando un tribunal no tiene indicadores de desempeño ni rendición de cuentas, debería de justificarse cuando un tribunal, por ciertas razones normativas, limita el acceso, impone costos o limita la manera en cómo la información se disemina. Dicho de otra manera, nos permite por lo menos dar cuenta que por defecto todo debe operar de manera absoluta y la institución tiene la justificación específica de por qué lo implementa de manera concreta. Un ejemplo específico. Si un tribunal no tiene un padrón completo de todos los catálogos de sus datos que genera, entonces no puede llamarse desde el punto de vista ideal abierto, pero puede justificar por qué ciertos padrones no están recabados, cierta información no es accesada ni diseminada por razón de las leyes aplicables. Pero la conversa no vale. Un tribunal que cumple con toda la normativa en materia de transparencia y protección de datos personales no se puede llamar abierto, si no tiene este padrón construido. De modo que la distinción entre ideal e institucional nos permite establecer un quantum acerca de en qué medida un tribunal podría ser abierto, pero no lo es por una razón normativa. Siguiente, por favor. Este parámetro mínimo que propongo se puede pensar de esta manera. Pensemos en una serie de preguntas que en cada uno de estos tres aspectos, apertura, rendición de cuentas y participación, un tribunal debería de contestar por sí o por no, con tres tipos de respuestas. Sí, lo tengo implementado parcialmente o no lo tengo implementado. Si no lo tiene implementado, le pondremos un 0. Si lo tiene implementado parcialmente, le pondremos un 3, y si lo tiene implementado de manera específica, le ponemos un 5, por ejemplo, o cualquier otra escala que ustedes quieran. Sujeto de vuelta a que se pueda después justificar cómo contestó adecuadamente esta pregunta. Cuando uno contesta sucesivamente estas preguntas, lo que obtiene son datos observables por parte de la institución y justificaciones específicas que pueda acomodar una matriz. De modo que como esto uno lo puede hacer de tribunal en tribunal, puede eventualmente comparar. Siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en materia de apertura.
¿Cuenta el tribunal con un padrón específico de todos los datos que tiene? Esto es, con todos los datos que consigna, que produce. Puede ser que no, puede ser que solo de algunos, puede ser que de todos o de ninguno. Y en ese sentido debería de podernos decir por qué. ¿Por qué no tiene el padrón? ¿Por qué solo tiene algunos? ¿O por qué no tiene ninguno? Pero noten cómo el padrón por sí mismo no importa para la apertura si no tiene catalogado estos datos. No solamente en bruto, sino nos dice estos datos a qué corresponden, a qué actividad específica corresponden, a qué flujo o proceso específico administrativo jurisdiccional. Y no solamente eso, sino como esta información ha de ser compartida, debe de tener la capacidad de poder compartirla de una manera automatizada, sin intervención humana, tener metadatos. Por sí o por no, si un tribunal contesta que no en estas tres categorías, podemos decir que no cumple con un estándar mínimo con relación a la apertura. Por cierto, puede contestar parcialmente que lo tiene y después justificar. Justificar por razones de ley, justificar por razones de seguridad nacional, justificar por razones de trámite, etc. Siguiente, por favor. Y siguiente. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene que ver con el modo en cómo cada función jurisdiccional o no jurisdiccional es definida en términos de un rol específico. Esto es, ¿qué quiere decir tener un desempeño adecuado en cada tarea que desempeña el tribunal? Desde prominentemente la resolución de un caso hasta la adquisición de ciertos bienes o servicios. Sin la definición de cuáles son los criterios para realizar una tarea, entonces no es posible hablar de rendición de cuentas. Ojo, noten esto, en la bibliografía relevante, lo importante es que la información del desempeño esté ligada a la toma de decisiones relevante para la institución. ¿De qué me sirve tener todos los datos de los vehículos adquiridos si no tengo ningún dato acerca de qué cuenta cómo desempeñarse bien como el que se dedica a adquirir estos vehículos? ¿Y de qué sirve esto si no tengo acceso a los procesos de decisión de esas adquisiciones de los vehículos? De modo que una pregunta puede ser si tienen indicadores claves de desempeño, por ejemplo, para la actividad jurisdiccional, o si existe la posibilidad de que el público en todo momento dé seguimiento a este proceso. Vean que esta pregunta, siguiente, podría también preguntarse ahora de otros procesos no jurisdiccionales, esto es, de aquellas tareas que no son jurisdiccionales. De modo que uno puede preguntarse no solamente el indicador de desempeño, el tipo de tarea, sino el modo en cómo es comunicada. Esto es, si está documentado de una manera que es de fácil acceso y comprensión a terceros. ¿De qué sirve que tengamos un indicador de desempeño que está catalogado en, por ejemplo, indicadores de desempeño que solamente entiende la dirección de planeación o que solamente entiende aquel que lo diseñó con relación al Consejo de la Judicatura? Siguiente. De modo que cuando uno piensa en la rendición de cuentas, estas preguntas hacen, digamos, tres tipos de variables. La primera es, ¿cuál es el indicador de desempeño? Si es accesible y el modo en que es accesible para todas las tareas del tribunal. Si un tribunal no tiene esto definido, entonces falla en el parámetro mínimo en la rendición de cuentas. Siguiente, por favor. Con relación a la participación, habría que distinguir quizás en dos tipos de participantes. Los que son inmediatamente cercanos al tribunal y los que son más próximos, más remotos al tribunal. Con relación a los más cercanos, una pregunta que es útil de hacerse es si el tribunal cuenta con un registro de todos los actores que interactúan con él. Y tan solo porque participación no es pasiva, sino es el entendimiento de todos aquellos que interactúan con él, que pueden tener una opinión, una voz, un reclamo, un pedido. Bueno, ¿quiénes son? Si no los conoce, si no tiene un registro, falla en esta pregunta. Pero puede tener claramente un registro parcial o no lo puede tener. Otra pregunta puede ser si tiene una base específica de todas las interacciones con el tribunal, quejas, pedidos, demandas. Esto es, si tiene no solamente quiénes, sino qué le pidieron específicamente, qué le dijeron. Otra pregunta puede ser si el tribunal ahora de manera activa incita a la crítica, al comentario, a la mejora del propio actuar. Siguiente, por favor. O, por ejemplo, si cuenta con acciones para difundir los datos que genera. Estas preguntas de vuelta, con relación a la participación, están encaminadas a tratar de registrar el modo en cómo hay políticas específicas para tratar de distinguir entre aquellos que interactúan directamente con el tribunal, de aquellos que son remotos del tribunal, las interacciones de pedidos, quejas, el modo en cómo retroalimenta y si tiene una política activa de que esa retroalimentación se manifieste hacia ellos. Si lo vemos de esta manera, siguiente, uno podría ahora pensar entonces, siguiente, en una comparativa.
Si uno le pregunta esto a diferentes tribunales y le responden con información específica, podría ahora clasificar en 3 tipos de segmentos a los tribunales. Aquellos que cumplen plenamente con el estándar, que sería el segmento hasta arriba gris, aquellos que cumplen con el parámetro mínimo, esto es que tienen una implementación parcial en cada una de estas preguntas, y aquellos que no lo cumplen o lo cumplen de manera variada, que hay una varianza en sus respuestas, pero en ningún caso tienen al menos el mínimo en todas las preguntas. Esto permitiría, con información registrada, armar una matriz que permita, con datos instanciables, cruzar, comparar y dar mayor inteligibilidad a la idea de un tribunal abierto. Siguiente, por favor. En suma, entonces, creo que el concepto es un concepto que, porque no nos damos cuenta de su genealogía, caemos presa de la polisemia del mismo, que no nos damos cuenta que hay diferentes acciones dentro de la misma etiqueta, que aunque los principios son inteligibles, los de apertura, rendición de cuentas y participación, necesitamos avanzar acerca de cómo podemos instanciarlos, observarlos y eventualmente hacernos de un parámetro que haga inteligible nuestro discurso. De otra manera, no será útil para nuestro debate institucional. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por hacernos reflexionar que efectivamente, más allá de un concepto, podamos establecer, darle sustento a estos principios, y bien se dice que lo que no se mide no se mejora. Entonces sí nos deja una reflexión para tomar cartas en el asunto y poder estandarizar. También quiero agradecer aquí al licenciado Yuri Zuckerman, quien es también el que ha estado organizando los temas de diálogos para la justicia abierta, por la invitación. Ahora bien, damos paso a la maestra María Silva Rojas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde se tituló con mención honorífica en 2005, recibiendo su tesis el primer lugar otorgado por la Canaco de Guadalajara en el Premio Mariano Otero. Fue profesora de distintas materias en dicha universidad y ha cursado diplomados y estudios de posgrado en diversas áreas, así como la maestría en Derecho Electoral del Instituto Prisciliano Sánchez. Forma parte de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados desde el 2009 y fue integrante del comité directivo de su capítulo Jalisco desde el 2011 y hasta el 2016. En 2013 se integró al Tribunal Electoral y siendo el 17 de marzo del 2016 designada magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el Senado de la República. Por favor, magistrada, buen día. Muchas gracias. Les pido por favor que me ayuden con la presentación mientras yo doy los respectivos agradecimientos de nuevo. Muchas gracias a todas las personas que todavía nos acompañan después de la inauguración. Gracias por estar aquí y espero verlos aquí hasta el final del día, porque realmente quienes me conocen saben que este es un tema con el que estoy comprometida. Quiero lograr que en algún momento, aunque sea dentro de muchos años, podamos tener tribunales abiertos. Muchas gracias. Y bueno, obviamente agradezco a la Facultad de Derecho por la bienvenida que nos da en su casa. Agradezco también al Centro de Capacitación, a Yuri, a Carlos, al magistrado Reyes, aunque no esté aquí presente, por todo el impulso que le han dado a estos diálogos, a quienes nos acompañan de tribunales locales. Y de verdad agradezco muchísimo ver aquí todavía jóvenes. Espero que no estén aquí porque los hayan traído con promesas de algún punto o algo semejante. Y si sí, no importa, espero al final lograrlos convencer de que esta es realmente una muy buena iniciativa que puede ayudarnos a mejorar como país, a mejorar nuestra democracia y no solo la democracia, sino la sociedad en general. Bueno, ¿podemos darle a la siguiente lámina, por favor? No. Esa es como la cuarta. No. Aquí está. Es que no jala aquí. ¿Puedo? A ver, la van a volver a cargar, creo. Pero bueno, mientras podemos ir empezando, porque vamos a hacer voy a retomar un poco lo que ya comentó antes Jorge Serdio. Hasta el principio, el azul.
No, el de atrás. La flecha otra, la flecha la... Es que este nada más pantalla, ¿verdad? Hasta el principio. Con el, no, con el, este, pica el de la izquierda. No, el otro. Ahí está. Eso. Gracias. Ay, perdón, problemas técnicos. No sé por qué siempre me pasa con esta presentación. Ahora sí. Sí, ahí, la primera. Muy bien. Bueno, ahora sí empezamos. Los antecedentes. Y como ya comentaba antes de mí Arturo Serdio, los antecedentes están en el concepto del gobierno abierto. Y estos antecedentes son, ¿le puedes dar otra, por favor? Muchas gracias. Son principalmente, tiene muy poco el gobierno abierto en general como concepto de haber nacido. En el 2009, cuando Barack Obama llega a la presidencia, lo primero que hace es emitir el memorándum para el gobierno abierto. ¿Qué es esto? Durante toda su campaña, Barack Obama estuvo retomando ideas de la sociedad, era parte de su campaña, de cuáles eran las políticas públicas que la sociedad quería que él implementara cuando llegara al poder, si es que llegaba. Y lo consiguió. Y entonces, en este memorándum de gobierno abierto, lo que él hacía era, en parte, plasmar este concepto que tenía él de una apertura y una interrelación que podía haber entre la sociedad y el gobierno para crear este tipo de políticas. Él era presidente, estamos hablando de un poder ejecutivo. Eso era lo que intentaba impulsar él con el memorándum de gobierno abierto, 2009. En 2011 se firmó la Alianza para el Gobierno Abierto, del que México es parte fundadora. Y esta Alianza para el Gobierno Abierto retomó un poco este impulso que tuvo Barack Obama, porque vieron que era muy bien visto, y trató de impulsar la apertura de distintos gobiernos en el mundo. ¿De dónde nace esta necesidad o esta inquietud por abrir el gobierno? Creo yo que es fundamental para esta inquietud la revolución digital, el Internet. Antes estábamos acostumbrados a que teníamos un gobierno, de repente algún medio periodístico, algún periódico, televisión nos informaban qué era lo que estaba pasando, qué era lo que hacía el gobierno, era la manera que teníamos como sociedad de enterarnos y no había manera de nosotros reaccionar a menos que fuera con alguna manifestación y ya sabemos lo que pasaba eventualmente con las manifestaciones sociales. Entonces, era una sociedad en la que no había posibilidad de cruzar información o de dialogar, no solo nosotros con nuestras autoridades, sino entre nosotros mismos. No podíamos crear sociedad, no podíamos crear comunidad. Internet y las redes sociales vinieron a revolucionar totalmente la manera en que nosotros como sociedad podemos interactuar entre nosotros mismos y frente a las autoridades y frente al gobierno. Vivimos en la mayoría de estos países, obviamente, en una democracia. Y la democracia, el concepto más básico que aprendemos en la primaria es el gobierno del pueblo por el pueblo. Y para entenderlo así, entonces, ¿cómo ayuda esta apertura del gobierno? De alguna manera, como sociedad, podemos empezar a ver que realmente podemos incidir en nuestras autoridades, incidir en las acciones que llegan a realizar, vía todas estas participaciones que tenemos entre nosotros, interacciones, protestas, etcétera, pero ya vemos un efecto mucho más inmediato en las reacciones del gobierno, por ejemplo, lo que pasó en la campaña del presidente cuando fue a la Universidad Iberoamericana. Ya hay respuestas automáticas. Entonces, esto genera el gobierno tiene que dar respuestas más inmediatas también por la cuestión tecnológica. Sí, pasamos a la siguiente, porfa. Nada más como dato curioso, todo esto se sigue centrando dentro de poderes ejecutivos y administración pública. En 2014, la Alianza para el Gobierno Abierto firmó el memorándum, firmó su programa para los próximos 4 años, de 2015 a 2018, y por ahí en algún renglón aventó que sería bueno que los estados que formaban parte de la Alianza para el Gobierno Abierto trataran también de llevar la apertura a sus órganos jurisdiccionales. En un rengloncito, todo lo demás del plan de programa de la Alianza para el Gobierno Abierto sigue centrado más bien en poder ejecutivo y un poco de poder legislativo. En el poder jurisdiccional, el poder judicial simplemente fue y ojalá lo logren, estaría muy bien. ¿Está bien ahí? No. ¿Me regreso? Sí, no te regresas, por favor. Ok, ¿otra más?
Ok. ¿Cuáles son los principios del Estado abierto? Ya los había mencionado Jorge Sergio, y aquí tengo que hacer una autocrítica. Yo estoy en su parte ideológica de lo que mencionó. Ya los mencionaron también durante la inauguración, entonces nos podemos ir muy rápido sobre cuáles son estos principios, que son transparencia, participación social y colaboración interinstitucional. La transparencia es que nosotros como autoridades digamos qué es lo que estamos haciendo y le demos toda la información a la sociedad. La participación social, que es esta interacción que puede haber con la sociedad dentro de nuestro actuar. Es fácil, por ejemplo, entenderlo cuando hay un parlamento abierto en el que la gente empieza a tener ideas de cómo legislar algo en un presupuesto participativo. Y la colaboración interinstitucional, que es, por ejemplo, el evento en el que estamos ahorita. A la siguiente, porfa. Mil gracias, Carmen. Gracias. Estos tres sumados, estos tres principios, nos dan una mejor rendición de cuentas de nosotros como autoridades frente a la sociedad. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas no solo es, porque hay gente que así lo concibe como el yo ir y rendir el informe de gobierno, yo ir y rendir, por ejemplo, los informes que tenemos nosotros como tribunales en los que decimos qué hemos hecho, cuántos juicios resolvimos, cuál es el promedio que nos tardamos en resolver cada medio de impugnación. La rendición de cuentas va mucho más allá. Para que haya una correcta rendición de cuentas, nuestro actuar como autoridades tiene que ser un actuar legal. Y entonces, ahí es donde está también la conexión con la participación social, por ejemplo, y por eso la rendición de cuentas es el efecto de la apertura de las autoridades. Para que haya una correcta rendición de cuentas necesitamos también, o nos ayuda, que la sociedad nos exija que demos buenos resultados, que empleemos de manera correcta los recursos, etcétera. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿La siguiente? Ok, gracias. Ahora, ¿es posible aplicar estos principios del Estado abierto a la impartición de la justicia? La siguiente, porfa. Bueno, esta tablita creo que algunas personas ya la conocerán porque ya la han visto en otros lados, aunque la voy actualizando. Sí es posible aplicar estos principios, aunque es complicado, mucho más complicado que en otros poderes del Estado. Me voy a ir un poco rápido, sobre todo en el primer renglón, que es el que está relacionado con las actividades que nos competen principalmente como tribunales, que son las actividades jurisdiccionales. En materia de transparencia, ¿qué es lo que podemos hacer para cumplir con el principio de transparencia? Bueno, emitir sentencias ciudadanas. Y voy a ir un poco más adelante a las sentencias ciudadanas, por eso no me detengo mucho aquí. Ya lo mencionaba Sergio también hace ratito, la sistematización de las sentencias, la sistematización de todos los datos también es importante, y tener datos abiertos. ¿Qué son estos dos elementos para quienes no están muy familiarizados con ellos? Es, por ejemplo, muchas veces necesitas descargar una sentencia para analizarla, para estudiarla, para hacer algún trabajo. De nada te sirve que esté en PDF porque vas a tener que copiarla, vas a tener que transcribirla. Datos abiertos implica que realmente puedan ser manejables por la gente que los descargue. La sistematización, hay muchas personas que sí me han dicho, la verdad es que es también autocrítica, tenemos que mejorar la sistematización de la información que tenemos en el tribunal. Necesitaríamos tener motores de búsqueda que hagan fácil que la gente encuentre lo que está buscando. Que si quieren encontrar una sentencia relacionada con violencia de género en algún municipio, con simplemente poner violencia de género, mujer, municipio, ayuntamiento, puedan encontrarla fácil. A eso es a lo que se refiere la sistematización. Para que un motor de búsqueda les arroje exactamente los resultados que están buscando, nosotros como tribunal tenemos que tenerlos sistematizados para que cuando ustedes meten esas palabras, les arroje exactamente los resultados que están buscando y no basura o paja en la que van a tener que estar abriendo y abriendo y abriendo y leyendo hasta encontrar lo que están buscando. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas se puede dar, por ejemplo, en entrevistas que podemos dar nosotros como funcionarios, en radio, en televisión, en la que nos pregunten acerca de criterios, que ahorita ha habido bastantes, por ejemplo, con todo este tema de fiscalización o de las elecciones que están ahorita por resolverse del Estado de México y de Coahuila. Publicaciones que hacemos los funcionarios y las funcionarias en revistas, en periódicos, a través de las cuales deberíamos tratar de hacer que toda la gente que nos lee entienda qué es lo que hacemos. De repente los medios de comunicación o no son fidedignos o están cargados para algún lado o quieren dar algún mensaje específico o simplemente a lo mejor nuestra sentencia no es lo suficientemente clara y entonces no pudieron retransmitir los periódicos o algún canal de televisión, de radio, qué era lo que estábamos resolviendo. A través de las publicaciones que podemos hacer nosotros, podemos tratar de pasarle ese mensaje de primera voz a la sociedad. Participación y colaboración social.
Ahorita se está desarrollando, creo que ya el jueves pasado fue el último de los observatorios que está haciendo un laboratorio, y bueno, está también participando el ITAM, varias universidades, de sentencias del tribunal. ¿Qué es lo que busca? Pasar una sentencia a académicos, a magistrados o a personal que intervino en la elaboración de las sentencias y generar un debate acerca del criterio. Es importante que nosotros como autoridades estemos abiertos a la crítica, estemos abiertos a ver si nuestro criterio es debatible o no, si lo comparten o no lo comparten y por qué. Porque así nosotros podemos ir mejorando, obviamente, en nuestras resoluciones. Eso es la ventaja de los observatorios y, obviamente, en estos casos, un observatorio generado desde la sociedad civil es importantísimo para nosotros y ya es una parte que tiene de incidencia la sociedad civil dentro de nuestro actuar, porque nos está ayudando a tener mejores herramientas para resolver mejor los casos. Amicus curiae que se pueden llegar a presentar en los medios de impugnación o métodos alternativos de solución de controversias, que aunque no están inmersos específicamente dentro del proceso jurisdiccional, sino que van justo antes, ayudan muchísimo a despresurizar el conflicto cuando las partes son las que están resolviendo sus propios conflictos antes de llegar a un tribunal y que un tercero sea quien le diga, tú tienes la razón, tú no. No hay nada mejor que un buen arreglo. Y colaboración interinstitucional, por ejemplo, como este evento, diálogos que pueda haber entre instituciones, estancias judiciales como las que acaba de abrir el Tribunal Electoral, en el que a la Sala Superior fue parte del personal de los tribunales locales para tener una especie como de intercambio, y entonces la Sala Superior obviamente tiene más manos ayudándole y estas personas adquieren conocimientos y empiezan a ver cómo se maneja la Sala Superior, entonces es un ganar-ganar. Y pues bueno, ahí está de todas maneras la tabla para que la puedan ver en todas las otras cuestiones. Si alguien tiene más ideas acerca, sobre todo de cómo generar participación, se los agradecería muchísimo. Todas las ideas son bienvenidas y ahí está mi cuenta de Twitter para que me la pasen o Facebook o lo que quieran. ¿Podemos pasar ahora sí a la siguiente, por favor? Y otra vez. Gracias. Y pues bueno, ¿otra? Por favor. Les había dicho que me iba a detener después en las sentencias ciudadanas porque son una herramienta fundamental, creo, a través de la cual comunicamos qué es lo que hacemos, qué es nuestra razón principal de existir de los tribunales. Emitir sentencias a través de las cuales resolvamos los conflictos que existen en esta materia. Y quienes me conocen o me ubican un poco por redes saben que el tema del lenguaje claro es una de las cosas que más manejo, pero el otro día tenía una plática con un magistrado del Tribunal de Chihuahua que me dice, es que el lenguaje no lo es todo, y estoy plenamente convencida de que no lo es todo, pero yo le decía, es lo que más vende mercadológicamente para tratar de empezar a empujar el tema, porque es muy fácil captar que hay palabras domingueras, palabras que no son del uso cotidiano y que pueden entorpecer que nosotros como juzgadores logremos comunicarnos con la sociedad. Si de repente un periódico dice, es que esta sentencia dijo X cosa, alguien está medio en duda, le creo o no le creo, busca la sentencia y empieza con abogañol, probablemente va a decir, ya ni siquiera la termino de leer, qué flojera o no le entiendo de plano. Entonces, el hecho de que nosotros logremos emitir nuestras resoluciones de manera clara, entendible para la gente, nos puede ayudar mucho en esta actividad. Y las sentencias ciudadanas tienen 4 elementos, no solo es el lenguaje creo que sí es el principal porque es la manera en la que se transmite todo, pero no es el único. Otro tiene que tener una argumentación lógica. Si no hay una argumentación que realmente diga, esta es la premisa y porque pasó esto y aquí tenemos esto, la conclusión es esta, de repente alguien va a decir, bueno, pero es que como diste este salto cuántico de que te pidieron esta nulidad y de repente sin analizar esa misma causal, sino que analizaste otra, determinaste que sí era nula la elección. Necesitamos tener una argumentación lógica en nuestras sentencias, una estructura coherente que primero te ponga cuáles son los antecedentes, qué fue lo que pasó para que después pueda entender la gente que está leyendo por qué se está llegando a la resolución que se arriba y, sobre todo, una extensión adecuada. Sacar toda la paja de miles de transcripciones que muchas veces se ponen que son inútiles y que simplemente cuando estás leyendo es, ok, esto es transcripción, y te pierdes, de repente te empiezas a distraer. Hay que tener también una extensión adecuada en nuestras sentencias. ¿Le podemos pasar, por favor? ¿Otra? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de que logremos implementar una justicia abierta en la sociedad? El primero es acerca a las autoridades, en este caso a las y los juzgadores, a la sociedad.
Y esto es muy importante, sobre todo en la coyuntura histórica en la que estamos pasando ahorita en México, el hecho de que la gente pueda entender que nosotros estamos interesados en comunicarnos con ellos, en comunicarles directamente qué es lo que estamos resolviendo, por qué lo estamos resolviendo. A mí se me hace que es fundamental de cara al próximo proceso electoral. Y para esto son fundamentales también las redes sociales, que yo sé que no todas las personas tienen acceso a Internet, pero la verdad es que cerca del 80% de las y los mexicanos tienen redes sociales. El hecho de que nosotros como autoridades empecemos a utilizar redes sociales y realmente fomentemos este diálogo con la sociedad a través de estos medios de comunicación pueden ayudar mucho a legitimarnos y a que realmente ganemos o recuperemos la confianza que han perdido las instituciones. ¿La otra, porfa? Ok. La justicia abierta garantiza 3 derechos humanos fundamentales. El derecho de acceso a la justicia. Quienes están en la materia electoral saben que más que ninguna otra área del derecho en el sistema jurídico mexicano, se basa en precedentes, se basa en criterios, en jurisprudencias. Y entonces, muchos de los derechos que tenemos las y los mexicanos no los van a encontrar en una ley, no los van a encontrar en la Constitución, los van a encontrar en jurisprudencias o en sentencias del tribunal. Es importante que nosotros difundamos eso para que ustedes como sociedad sepan cuáles son los derechos que tienen y cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como autoridades u otras autoridades. Garantiza el derecho de acceso a la información, obviamente por lo mismo, y el derecho al debido proceso, porque no solamente hay derechos sustantivos, sino también derechos procesales que han ido emitiéndose mediante este tipo de criterios. La siguiente, por favor. Fomenta la participación social. ¿Y por qué es importante que se fomente la participación social? Porque esto construye a nuestra democracia. Nuestra democracia, a final de cuentas, necesita que la sociedad se apropie otra vez del gobierno y entienda que no solamente es ir y votar el día de las elecciones por sus gobernantes, sino estar vigilando, estar tratando de apoyar a que realmente el gobierno sea lo mejor posible para beneficiarnos como sociedad. En 2017, a principios de año, el CIDE y el INAI hicieron una métrica para ver cómo íbamos en estos 3 principios de apertura del Estado y el más bajo de todos fue la participación. No hemos logrado nosotros como autoridades vincular a la sociedad o hacer que responda y que trate de participar activamente en el gobierno. Es fundamental para nuestra democracia. El siguiente, por favor. Y pues bueno, finalmente fortalece la legitimación y la confianza en los tribunales o en las instituciones, fortalece la independencia judicial, porque si realmente un juez está emitiendo todos sus criterios de manera transparente, siguiendo todos estos principios del gobierno abierto, es mucho más difícil que llegue alguien a tratar de comprarlo o a tratar de ofrecerle algo. ¿Por qué? Porque sabe que transparenta todo y de igual manera se va a ver transparente que hay algo chueco ahí y a nadie en su sano juicio le interesaría perjudicarse de esa manera. Fortalece también el cumplimiento de las sentencias. ¿Por qué? En la medida en la que nosotros como tribunales vayamos adquiriendo mayor legitimación y mayor confianza, la gente, aunque, bueno, y también en la medida en la que nuestras sentencias sean entendibles por la gente, tal vez pueden no estar de acuerdo con lo que estamos resolviendo, pero si se entiende y se entiende que estamos diciendo conforme a derecho qué es lo que le toca a cada quien, ¿cuál va a ser el resultado? Que se empiecen a cumplir las sentencias, porque saben que lo que se dijo aquí ya no se va a revocar porque es una sentencia emitida conforme a derecho, no es una sentencia emitida a contentillo o porque hay algo chueco que no le entendí. Eso ayuda a que se cumplan las sentencias y mejora, por favor, la siguiente, mejora, como ya lo decía Jorge Sergio, la economía, porque al final de cuentas si se cumplen las sentencias, esto ya saliendo un poco obviamente también de la materia electoral, sino hablando en general de todos los tribunales, por ejemplo, en la materia mercantil, si alguien sabe que firmó un contrato y si no le cumple la otra parte, puede ir y demandarle y obtener el cumplimiento, empieza a fortalecerse la economía, porque sabemos todo el mundo que se va a cumplir lo que pactamos. Esto, a final de cuentas, ayuda a fortalecer nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Qué bueno que llegaron nuestros alumnos, digo también para los que somos egresados de la Facultad de Derecho. Es un gusto el poder regresar y también ofrecer otras áreas de oportunidad y que puedan conocer esta nueva visión de gobierno y de esta nueva visión de juzgar. Quiero comentarles que se les va a repartir una serie de tarjetas
para abrir sesión de preguntas y respuestas, los cuales esto haremos al finalizar nuestras intervenciones. Ahora bien, damos paso a la intervención de la doctora Karina Anzola B, gracias, directora de perfiles latinoamericanos de la revista insignia de Flaxo México, profesora e investigadora de tiempo completo en Flaxo México. Sus áreas y temas de interés son política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y doctora de investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, es autora del libro La política desde la justicia, Cortes Supremas, Gobierno y Democracia en Argentina y México, del año 2007, de la colección Doctrina Jurídica Contemporánea de Editorial Fontamara y directora científica de la edición en español del Diccionario de Derechos Humanos, Cultura de la Ciudadanía en la Era de la Globalización, del año 2009, entre otras publicaciones. Gracias, doctora. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Siempre para mí es un gran gusto participar en estos espacios de diálogos en que personas que hicimos de la academia nuestra vida y colegas que se dedican a la impartición de justicia podemos dialogar y intercambiar opiniones, y para mí también es un honor estar aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pudiendo conversar con todos ustedes. Una aclaración respecto del currículum. Yo desde febrero de este año soy profesora, bueno, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, soy Puma, luego de 14 años de participar, de ser profesora investigadora en Flaxo México. Continúo siendo profesora de tiempo parcial en Flaxo, pero ya estoy full time en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, solo porque digamos, el currículum todavía no reflejaba eso, lo cual es un gran gusto para mí. Bueno, yo creo que mi intervención va a estar en el medio, entre la de mis colegas que me precedieron. Digamos, hay algo de reflexión acerca del concepto y qué implica la justicia abierta, pero más que hacer un análisis genealógico conceptual, yo lo que quiero es hacer un análisis sociopolítico de las implicaciones de la justicia abierta y qué implica esto. Y por otra parte, luego me gustaría ver también con ustedes cuáles son algunas de las implicaciones de pensar en justicia abierta y sobre todo centrarme en una pregunta que me parece que es el próximo paso. ¿Para qué la justicia abierta? ¿Para qué queremos justicia abierta? ¿Y cuáles son los efectos que está teniendo este movimiento por la justicia abierta? Bueno, en primer lugar, lo que quiero destacar, algo ya Jorge había planteado, es, por una parte, la justicia abierta en la tradición de la filosofía política, sobre todo de common law y la tradición inglesa específicamente, es un principio inherente al Estado de Derecho. En la tradición de common law, la posibilidad de acceder a la publicidad de las sentencias está vinculada con la noción misma del debido proceso. Entonces tenemos ahí una línea de investigación, una línea de interpretación de qué implica justicia abierta, pero a esta se ha superpuesto, está
perspectiva de justicia abierta como principio del Estado de Derecho que ha permeado nuestros sistemas, a esta concepción más vinculada con un principio del Estado de Derecho, se le ha superpuesto otra que tiene que ver con el movimiento por el gobierno abierto. Yo ahí sí identifico la genealogía, no tanto en la OCDE, me parece que la OCDE recupera esto, pero sino en el movimiento de gobierno abierto que primero fue impulsado por Al Gore y luego recuperado por el gobierno de Barack Obama y hecho como, digamos, constituido, que se constituyó como uno de los rasgos distintivos e identitarios de ese gobierno. Pero en todo caso lo que tenemos es que hay una superposición, por una parte, de un principio del Estado de Derecho, la idea de que, bueno, las sentencias deben ser abiertas y deben ser públicas y la justicia debe ser una caja de cristal y la garantía de una justicia adecuada está vinculada con la caja de cristal, y por otra parte un movimiento contemporáneo vinculado con la apertura de el gobierno y un mejoramiento de la relación entre el gobierno y la ciudadanía como para mejorar la legitimidad y los vínculos y abrir de alguna manera el espacio del Estado en una dinámica más fuerte entre el gobierno y los ciudadanos. En este sentido, me parece algo muy interesante que esta tendencia que, como ya se sostuvo, en realidad se concentró sobre todo en cómo abrir, cómo hacer más accesible, más abiertas las actividades del Poder Ejecutivo, básicamente cómo esta agenda ha permeado la preocupación de las instituciones judiciales, específicamente el Tribunal Electoral, esto hay que decirlo, en México, porque en general, es verdad, ha sido pensada más que nada como un mecanismo para la administración pública, pero las instituciones de justicia no han estado en el centro de esta preocupación. Creo que en este sentido esto nos hace pensar en una cosa. En primer lugar, que la preocupación por la justicia abierta está vinculada con una relación deseable entre las instituciones de justicia y las personas, pero que esta relación entre poder judicial y sociedad no se limita exclusivamente a la apertura de la información, sino que intenta complejizar este análisis o esta concepción acerca de la relación entre las instituciones judiciales y la ciudadanía. En este sentido, lo que nosotros podemos identificar como algo interesante en este movimiento por el gobierno abierto y en este sentido, en este movimiento por la justicia abierta como un subconjunto de este movimiento, es un giro hacia la ciudadanía por parte de las instituciones judiciales. ¿Qué implica este giro hacia la ciudadanía? Bueno, de alguna manera una preocupación, como la magistrada Silva Rojas nos planteaba, por ser accesibles, por ser entendibles, por establecer un canal de doble vía con los ciudadanos que ustedes, tanto como yo, saben que no es muy antigua esta preocupación en el marco de la manera en que se concibe la función judicial. Yo siempre me acuerdo cuando estaba haciendo trabajo de campo para mi tesis doctoral, una frase que, por ejemplo, en Argentina repetían una y otra vez los jueces y la asociación de magistrados, era que los jueces hablan a través de sus sentencias.
¿no? Esta idea de que los jueces hablamos a través de sus sentencias, si la entiendes bien, si no, ¿no? Y no hay política de comunicación, no había una preocupación por llegar de otra manera. Claro, lo que pasó en Argentina es que con la crisis de 2001 y 2002, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue objeto de protesta social y se pidió que se vayan todos sus miembros. Esto generó una conciencia acerca de la crisis de legitimidad que había vivido el tribunal y a partir de ese momento se cambiaron las políticas desarrolladas acerca de esto, para justamente dar mayor importancia a la vinculación y la construcción de legitimidad con la ciudadanía. Digamos, por eso hablo de un giro hacia la justicia abierta como un intento de giro hacia la ciudadanía. ¿Por qué es tan importante, me parece, hacer referencia a esta noción de giro hacia la ciudadanía? Yo les prometí hacer un análisis sociopolítico de esto, no soy filósofa del derecho como Jorge, soy politóloga y socióloga, y me parece que es interesante pensarlo así. Durante las últimas 3 décadas ha habido mucho movimiento en los poderes judiciales, fue un momento de mucha transformación, pero yo lo que podría plantear es que la preocupación alrededor de los poderes judiciales, uno podría decir que durante la década del 80 y el 90 estuvo muy vinculada con la construcción de independencia, con la eficiencia y con el acceso a la justicia propiamente dicho, y en este sentido, sobre todo la preocupación por la independencia y la eficiencia de los poderes judiciales, a cualquiera de ustedes, se vinculan mucho más con factores que no tienen en cuenta a la ciudadanía propiamente dicha. La noción de independencia tuvo que ver con cómo se establecía un nivel óptimo de autonomía del Poder Judicial respecto del poder político, básicamente el poder ejecutivo por la tradición latinoamericana, y la preocupación por la eficiencia en la década de los 90 estuvo especialmente vinculada con superar el rezago de los asuntos y sacar más rápido sacar el trabajo más rápido. Si vamos a los informes del presidente de los informes anuales del presidente de la Suprema Corte de Justicia en México, lo que vemos es que en esta época hay estas dos preocupaciones, sobre todo la preocupación por la independencia y la preocupación por la eficiencia, el tratar de superar el rezago fue el tema de los poderes judiciales, cómo mejorar procesos, cómo medir, ¿no? La preocupación por la medición, de que los asuntos queden en cero al final del año. Entonces, en mis entrevistas todo el mundo vive desesperado por cómo digamos, y esto es cómo cumplir con estas metas. Esto es parte de esta preocupación de los 80s en los 90s. Luego, a principios del siglo XX, lo que tenemos es, además de la preocupación por la independencia y la eficiencia, ustedes saben que la independencia judicial no es algo que se logra de una vez y para siempre, es contextual y es dinámica, y lo mismo que la eficiencia, pero se agrega a esta preocupación la preocupación por la transparencia. No hablamos de justicia abierta, hablamos de transparencia. En este momento, a principios del siglo XX, la preocupación, como ustedes saben, por la transparencia es una preocupación que no solo atraviesa al Poder Judicial, sino a los diferentes poderes del Estado. Es el momento de la creación de los institutos de transparencia, el momento de la creación y la publicidad de las sentencias, los presupuestos, pero concebido, si se quiere, de una manera pasiva, concibiendo a la ciudadanía de una manera pasiva. Esto es, la transparencia es algo que los tribunales o las instituciones oficiales presentan, otorgan a la ciudadanía, pero
no hay esta concepción de ida y vuelta. Bueno, y con el siglo XXI, sobre todo con en la primera década del siglo XXI, lo que tenemos es una nueva, digamos, vuelta en este movimiento vinculado con el movimiento de justicia abierta. Este movimiento de justicia abierta no solo se preocupa de la transparencia, sino, como vimos, no voy a repetir lo que mis colegas ya plantearon, sino que tiene otros principios, como el de el acceso y el de la participación social. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Esto es lo que nos indica, y México no es la excepción, que los poderes judiciales, de a poco, han ido insertándose en movimientos más amplios vinculados con la mejora del gobierno. Y además, ¿qué implica esto? Bueno, que los poderes judiciales se van concibiendo a sí mismos como parte del aparato de gobierno, que no están fuera de ese aparato de gobierno, sino que son parte de ese aparato de gobierno y que de algún modo tienen que cumplir responsabilidades en relación con esto. ¿Qué podemos decir? ¿Qué aspectos nos permitirían hablar del vaso lleno y qué aspectos creo que nos hablan todavía de un vaso vacío que hay que llenar? Bueno, el primer aspecto creo que tiene que ver con reconocer el avance en este sentido, es justamente este giro a la ciudadanía y este intento de pensar una relación de doble vía, ¿no? Donde ya no es solo los tribunales, no son solo los tribunales abriendo la información, haciendo públicas sus sentencias. Ustedes, no sé si los estudiantes se acuerdan, todos los demás sí. A principios de este siglo, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia no eran públicas. O sea, si queríamos estudiar las sentencias, teníamos que pedir, por favor, o conseguir a alguien que nos la dé. Ha corrido mucha agua bajo el puente, pero no estamos hablando de 15 años hacia atrás, no estamos hablando de tanto tiempo hacia atrás. Entonces, me parece que esta idea de el vaso lleno es esta idea de doble vía, ¿no? Además de brindar información, poder recibir e interactuar con los ciudadanos de alguna manera. Por supuesto, la revolución digital facilita esto, pero, y ahora viene mi punto que creo que es el aspecto del vaso vacío. Me parece que si bien la interacción a través de las redes sociales puede generar este vínculo de doble vía, creo que también hay otras modalidades para mejorar la participación de la ciudadanía en las decisiones judiciales que han sido poco exploradas. Y en este sentido me parece que hay que llamar la atención acerca de que el uso de las redes sociales y la interacción a través de las redes sociales es una condición necesaria, pero no una condición suficiente para decir que hay un incentivo de una mayor participación social en las instituciones de justicia. Me parece que ahí tenemos algo que discutir y que requiere una discusión muy amplia, que es participación social en las instituciones de impartición de justicia. A mí lo primero que me viene a la mente es, bueno, ¿qué hay de las audiencias públicas? ¿Qué hay de este otro tipo de mecanismos que implican un diálogo de otras características y que, si bien han sido ensayados, han sido utilizados sobre todo por la Suprema Corte de Justicia, no se han desarrollado, no se han institucionalizado de una manera más amplia. Pero en todo caso, lo que me parece es que lo que hay que plantear o lo que habría que discutir es qué entendemos por participación, una mayor participación ciudadana en las instituciones de justicia desde una concepción de justicia abierta, sin desmerecer los pasos que ya se han dado. Y me parece que el otro
elemento que yo a veces tengo la sensación que la discusión acerca de la justicia abierta, con la complejidad que tiene, ha desplazado, es la discusión acerca de qué implica un mayor acceso ciudadano a la justicia. La discusión clásica del acceso a la justicia me parece que también a veces está opacada por esta preocupación en la justicia acerca de la justicia abierta, que definitivamente implica un paso adelante, pero que me parece que no estamos cuestionando, no nos estamos cuestionando acerca de quién está accediendo a la justicia, para qué accede, qué barreras permanecen, qué barreras no permanecen, y creo que esta es otra discusión que es importante brindar. Y ya para terminar, creo que el tercer aspecto que a mí me parece importante señalar es el que les dije, justicia abierta, ¿para qué? ¿No? Me parece que ahí ahora estamos en un momento donde hay una valoración normativa de la justicia abierta que creo que es absolutamente necesaria e importante. Si a mí me preguntan si prefiero una justicia más abierta o menos abierta, definitivamente voy a decir prefiero más una justicia abierta a una cerrada, entre otras cosas porque yo me dedico a investigar a los jueces, así que tener mayor posibilidad, o sea, además del autointerés, pero por principio también, ¿no? Pero yo lo que creo es que, y en una de las últimas diapositivas de la magistrada Silva Rojas, lo decía, hay muchas promesas. La justicia abierta se relaciona con muchísimas promesas, ¿no? Con un mayor acceso a la justicia, con una mayor vigencia del Estado de Derecho, con la democratización y demás, pero efectivamente no sabemos todavía con qué se vincula. Y si se puede vincular con todo eso, si hay varias mediaciones que son necesarias. Y este es un llamado a la necesidad de empezar a hacer investigación empírica para poder, quizás este tipo de indicadores como los que planteó Jorge Serdio, son un primer avance, no solo hacer investigación empírica acerca de cómo medir mejor la justicia abierta, que coincido que es absolutamente necesario, sino que si la mayor apertura, ¿con qué beneficios se asocia? ¿No? Me parece que si a mí me dicen con qué se beneficia en lo inmediato como socióloga y politóloga la justicia abierta, tal como está definida y tal como están implementados los programas vinculados con esto, yo digo, para mí se debería tener un impacto positivo, una relación positiva con el mejoramiento de la legitimidad, al menos de la legitimidad de los tribunales. Pero me parece que nos tenemos que plantear justicia abierta para qué y qué efectos está, sobre todo, provocando esta apertura de la justicia. Esto redunda en una mayor legitimidad, que parece que es una de las principales preocupaciones que guiaron este movimiento. Se vincula con una mayor claridad de las sentencias, se vincula con un mayor fortalecimiento y un cambio de la cultura institucional al interior de los poderes judiciales y no tanto hacia afuera. ¿Con qué se vincula? Y me parece que dados estos avances, estamos en condiciones de empezar a pensar efectivamente qué efectos han tenido y tienen estos movimientos hacia la apertura de los tribunales, que no me cabe la menor duda que es la senda por la que hay que profundizar, pero que también tenemos que tener muy claros cuáles son los efectos y las consecuencias que están llevando aparejadas. Muchas gracias. Gracias. Doctor, creo que quieres una intervención. ¿Sí? ¿Me ayudan, por favor? Sí, gracias. Gracias. Solo para abrir un poco el debate al público y complementar lo que ha dicho
Karina Solaberry, que me pareció muy interesante. Me gustaría poner sobre la mesa, digamos, dos reflexiones. La primera es que hay un paralelismo en las promesas no cumplidas del movimiento de datos abiertos. Esto está bien documentado. Esto es, cuando se inicia el movimiento de datos abiertos, que inicia con los movimientos de software abierto, esto es que la información debía ser libre, accedida por todos de manera informática, se decía que esto iba a traer menor corrupción, mayores eficiencias, mayor participación ciudadana, mayor explotación de los datos que ahora no observamos, que la sociedad se iba a volver mucho más involucrada y cuidadosa de los datos, se iba a concebir como una sociedad participativa activa. Y todo eso fracasó. Y hay mucho escrito de por qué fracasó, ¿no? Una de estas razones que está documentada es porque no se miró a los contextos organizacionales, esto es, a las organizaciones que ponían al servicio de otros sus datos, que ponían de manera privada o pública los datos, o que consumían los datos. Dicho de otra manera, sin un estudio de qué rol juega la organización y si estos roles están preparados para ser abiertos, transparentes y de rendición de cuentas, si no hay un estudio acerca de quién accede a la justicia en este caso o a los datos en el otro, es difícil, digamos, tener claro si se cumplen nuestras promesas. Y creo que acá hay algo que aprender, ¿no? La segunda reflexión que quizás quisiera poner sobre la mesa es que en términos de justicia abierta me parece que hay dos diferentes finalidades que vienen ya dadas. El movimiento del common law, en la ideología del common law, es mejorar la previsibilidad en el Estado de Derecho. Y eso es algo que está dado si uno tiene tribunales abiertos con participación del público, con reglas claras y previsibles, mejorar la certeza en la asignación de derechos. Si esto es verdad o no, viene de esa tradición. Pero el énfasis de la economía de la institución es, yo creo que lo que ahora predomina en todos los estudios empíricos que hay a nivel económico de justicia abierta o de gobierno abierto, de parlamento abierto. Y hay una asociación entre desarrollo económico y democracia, y que las instituciones tengan ciertas características, por ejemplo, participativa, de rendición de cuentas y de apertura. Si esto es verdad o no, habría que cuestionar si hay otras finalidades, pero en todo caso me parece que en la justicia abierta tenemos dos defectos. Tenemos impuestos los fines, los beneficios, sin cuestionarlos mucho, como sociedad, ¿no? ¿Para qué la queremos? Y la segunda es que podemos aprender mucho de el fracaso del movimiento de datos abiertos, que en algún sentido se parece bastante a la justicia abierta. Y la tercera cosa que me gustaría reflexionar con ustedes es la diferencia entre generar mejor percepción de justicia abierta y cambiar instituciones hacia la justicia abierta. Aquí hay otra analogía. En materia de seguridad pública uno puede tener a los ciudadanos con una percepción de que todo está bien y son muy seguros ellos. Por ejemplo, poniendo más cámaras, teniendo diferentes comisarías y módulos de policía muy buenos, cambiando los uniformes, rotando a la gente para que haya mayor tráfico y visibilidad, teniendo mejor alumbrado, cambiando la arquitectura pública. Y todo esto no hace un ápice más seguro a la ciudadanía, sino cambia la percepción acerca de la seguridad. Entonces, hay que tener también un giro de tuerca en este discurso, porque uno podría preguntar, ¿cómo puedo generar acciones de política tal que me perciban como un tribunal más abierto, con mayor acceso a la justicia, con mayor rendición de cuentas y con mayor participación? Y este es un tipo de enfoque que generará mejor percepción ciudadana y de los actores interesados. Pero seguramente, bajo otros parámetros, no podré acceder completamente a los datos, no me participarán de las decisiones políticas, o las decisiones de toma de decisiones que son importantes para esto, o finalmente la gente que puede tener una voz importante no será escuchada. Entonces también habría que distinguir entre las políticas públicas que abonan a cambiar la percepción cuando queramos medirlo, y cómo distinguimos la percepción de los actores de lo que de hecho está ocurriendo. Y para alguien que tiene un interés sociopolítico sería muy interesante esta distinción, ¿no? Bueno, quizás podemos preguntar algo también ustedes, ¿no? Precisamente, si me lo permite, doctor, precisamente para usted, doctor, para la integración del parámetro mínimo para evaluar si un tribunal o institución practica la justicia abierta, mencionó una política activa de retroalimentación como un elemento. En ese tenor, esa retroalimentación implica un papel activo de la sociedad en el que cuente con campos en esas plataformas electrónicas para emitir evaluaciones a las instituciones. También aprovecho para preguntarle cuál es el rol institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y
¿qué hacemos si cada magistrado asume un rol diferente? Es decir, si hay heterogeneidad en el rol que cada magistrado asume. Y por último, ¿qué implicación tiene esta aparente heterogeneidad para el éxito de una política de justicia abierta? En lo que nos hace favor de contextualizar las respuestas, para la magistrada Silva, preguntan, en su intervención refirió que el 80% de las personas cuentan con redes sociales. No obstante, ¿qué opina de garantizar el acceso a la justicia abierta por parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, como los indígenas, campesinos, rurales, personas con discapacidad? Gracias. Cedo el uso de la voz al doctor. Gracias por las amables preguntas. Con relación al criterio de participación, me parece que es algo que ha dicho muy bien Kainan Solavere. Se trata, diría yo, de distinguir dos dimensiones. Una primera dimensión es el tribunal tiene, por decirlo de alguna manera, cierta ciudadanía con la cual interactúa de manera natural por su rol, las partes, los interesados con relación a las partes. Entonces, las partes tendrían que decir en cómo ellos interactúan con el tribunal, desde la aproximación al entablar la demanda hasta los criterios para hablar con los magistrados acerca del asunto, pasando por el seguimiento de la ejecución de las sentencias y quizás con una retroalimentación acerca de lo que vivieron y ocurrió. Y aquí hay, la primera dimensión es, por decirlo así, pasiva. Esto es, si hay mecanismos que no sea un buzón de sugerencias o un correo electrónico a cada magistrado o una cuenta de Twitter. ¿Cuáles son los mecanismos para que se promueva, que se retroalimente al tribunal, que reciba, digamos, capturas de opiniones y de información? Esa es una dimensión. Y la otra dimensión tiene que ver cómo se incita el interés de diferentes voces que no están visibles para el tribunal, porque los martillos ven clavos y los destornilladores ven tuercas y así. Bueno, pues el punto es que el tribunal tiene un rol institucional, que es resolver conflictos. Pero quizás hay otros actores que el tribunal no visibiliza y que podría visibilizar y que podría acercar y conversar con ellos acerca de cómo ven su desempeño y cómo mejorarlo, o cómo ponerlo en telejuicio, o cómo pensar las cosas. Y esta segunda dimensión tiene que ver, diría yo, con la idea de que las instituciones deben ser adaptativas, esto es, de que deben de responder a cambios sociales y a necesidades dentro del marco normativo de su institución. Esto es, hay un marco de desempeño, pero dentro de ese marco tienen que poder responder a diferentes cambios en las expectativas sociales y en los conflictos sociales que resuelven. Bueno, ¿qué política se diseña para estar pendientes de esos cambios y generar internamente mejoras frente a esos cambios? Esta es una segunda dimensión, diría yo. Entonces, no es meramente una retroalimentación activa como existe en la transparencia proactiva, donde uno va y toma el dato y accede en lo que quiere, sino me parece que son dos diferentes puntos de vista o niveles. El primero es cómo reflejar a aquellos que participan porque tienen que incidir e interactuar con el tribunal de manera nata, y cómo el tribunal tiene una política de monitoreo acerca de los cambios en los conflictos y otros posibles interesados para mejor dar cuenta de su rol institucional. Son dos dimensiones. Y a este respecto, el rol institucional es ambiguo. Quiere decir tanto lo que está definido en términos normativos que debe hacer el tribunal, llegando a la segunda pregunta, como las actitudes que cada miembro de la institución tiene. O sea, si uno le pregunta a cada funcionario del tribunal, ¿cómo te concibes a ti en el rol que tienes en el tribunal? Yo no estoy tan seguro que su respuesta sea exactamente la definición que tiene el reglamento interno. Esto es otra cosa. Entonces, noten que cuando decimos qué rol institucional tiene el tribunal, es ambigua la pregunta. Podemos querer decir normativamente cómo se ha definido su rol, o podemos decir qué percepciones y autocompromisos y actitudes despliegan los individuos que trabajan en el tribunal en su desempeño cotidiano. Con relación al primero, no hay heterogeneidad, está establecido de manera normativa. Con relación al segundo, por definición hay heterogeneidad, porque diferentes individuos asumirán diferentes roles en función de intereses y en función de incentivos. Así que, ¿cómo alinear diferentes actitudes? Bueno, eso es el reto organizativo, pero de cualquier organización, por cierto, desde Bimbo hasta el Poder Judicial. No hay ninguna novedad en esto. Y hay perfectas herramientas muy estudiadas acerca de cómo encarar cambios en la cultura organizacional, para, si bien no alinear las actitudes, como si fuera un ejército, por lo menos fomentar ciertas actitudes y prevenir que otras no surjan. Y lo mismo puede ocurrir con género que puede ocurrir con justicia abierta. Es un reto organizativo. Entonces, respondiendo de manera concreta,
El rol institucional es resolver conflictos. En tanto normativa, bueno, es uno solo. En tanto las actitudes y expectativas que cada miembro asume son heterogéneos. Es por esto que es tan importante ver lo que ocurre en lo que debe ocurrir en las normas, como en cómo esto se aterriza operativamente en cada institución y en sus organizaciones, sin caer en la ingenuidad de que un cambio en políticas normativas cambiará la cultura organizativa de un tribunal, ¿no? Gracias, doctor. Magistrada, si nos hace favor. Muchas gracias a quien haya hecho la pregunta. Y yo no me iría ni siquiera como el 80% de la gente tiene acceso a redes sociales y entonces nos podemos comunicar efectivamente con el 80%. No, justo hace unos momentos platicaba con la magistrada Maisola, nuestro pequeño mundo electoral muy endogámico, de repente podemos caer en la tentación de creer que lo que conversamos y lo que sabemos, dialogamos entre nosotros, lo sabe todo el mundo. Y eso es una mentira terrible y sería de muchísima ingenuidad de nuestra parte creer que todo ese 80% al que podemos acceder por redes sociales, por ejemplo, tiene acceso a esta información. Es simplemente un mecanismo para nosotros tratar de difundir nuestro trabajo, pero estamos muy lejos de alcanzar nuestro mensaje en ese 80%. Y obviamente es importante tampoco dejar de observar que hay grupos vulnerables a los cuales tenemos que hacer accesible la justicia. En la Sala Regional Ciudad de México, por ejemplo, el año pasado, no es cierto, fue a principios de este año, finales del pasado, principios de este, no me acuerdo bien, perdón, pero resolvimos un asunto en el que una comunidad de Guerrero quería cambiar, es un asunto que ya tenía como 3 años, quería cambiar sus elecciones de las elecciones que tenemos todos nosotros, elecciones constitucionales, a elecciones por usos y costumbres. A final de cuentas se determinó que sí era viable este cambio y en la sentencia en la que se resolvió eso, hicimos una especie de cuestionario para explicar de manera accesible qué era el planteamiento del caso, qué era lo que habíamos resuelto, con preguntas: quién planteó la demanda, por qué era lo que querían, qué se resolvió, por qué, con base en qué, etcétera. Puras preguntas y respuestas, y se le pidió al OPLE, al Instituto Electoral Local, que tradujera eso a las lenguas que hablaban en esas comunidades indígenas. Y en este caso, no solo, muchas veces también otra de las trabas que tenemos nosotros como personas, voy a decir, occidentales, es pensar que se tiene que traducir en blanco y negro, en papelito, y de repente traducimos la Constitución y traducimos reglamentos. Los pueblos y comunidades indígenas más bien son de tradición oral, no escrita. Entonces, traducirlo en blanco y negro no les sirve de nada. Lo que hizo el Instituto Local fue salir en camionetas a perifoneo, en camionetas con, ya se me olvidó cómo se llaman estas cosas, con altavoces, a decir todas esas preguntas y respuestas por la sierra para que la comunidad supiera qué era lo que habíamos resuelto. Entonces, son casos concretos en los que sí hemos trabajado y tratado de pensar cómo acercar nuestras resoluciones a las comunidades indígenas. Este es un caso concreto muy específico y hace falta muchísimo más en cuestión de transmisión, de difusión de los derechos a los que tienen estos grupos vulnerables. Nos hace falta trabajar muchísimo, estoy segura de eso, pero bueno, por algo se empieza y al menos la voluntad la tenemos. Gracias. Gracias, magistrada. Pues bueno, para finalizar, agradecemos a las instituciones convocantes, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial a las área de transparencia, al área de capacitación, a través de los magistrados Felipe de la Mata y Rodríguez Mondragón, a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales, que también se encuentra trabajando en el tema de diálogos para la justicia abierta y cultura democrática. Agradecemos a los asistentes y a nuestros participantes del panel. Muchas gracias. Agradecemos a los integrantes de esta mesa, a las y los, y le pedimos de manera muy respetuosa al licenciado Yuri Zuckerman, director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral, haga entrega, por favor, de los respectivos reconocimientos.